Hola amigos de 643 Networks, el día de hoy vamos a hablar de algunos temas relacionados a MLB, seguramente algunos datos que ya saben y algunos que probablemente hoy podamos aprender, pero bueno, al principio de la temporada, obviamente dependiendo en el Opening Day, se evalúa todo lo que va a costar el equipo en cuanto a nóminas al año. Entonces, siempre al día inicial se debe tener, según MLB, algún estándar de lo que se va a gastar durante todo el año en cuanto a salarios. Aquí en esta gráfica podemos ver que para el 2020 el equipo que tenía la nómina más alta eran los Yankees de Nueva York, con 254 millones de dólares al año. Y del otro lado están los Marlins de Miami, que tenían una nómina de 58 millones de dólares. Es demasiada la diferencia, ¿no? Y obviamente no significa que una nómina te gane campeonatos. Ya lo vimos en playoffs de 2020, 2019 y así hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, ahora bien, dentro de estos montos existen todos los sueldos de los jugadores. Tienen bonos por desempeño, contratos aparte, por derechos de televisión. Cada contrato es diferente de cada uno de los jugadores, ¿no? ¿Saben ustedes cuánto gana un jugador en promedio novato que debuta en MLB? Sí, la verdad es que aquí está la gráfica actual de 2003 a la fecha, y el salario mínimo que recibe un jugador que debuta en la MLB actualmente hay una pequeña variación, pero para 2020 el salario principal o el sueldo mínimo que recibe un jugador profesional de Grandes Ligas es de $563,000. Es mucho dinero para ser un novato, pero aquí lo que hace la MLB es que garantiza que sus atletas reciban una compensación justa por el trabajo que realizan, por ser profesionales. Hace unos 10 años más o menos, estamos hablando que en 2011 estamos hablando de $414,000, y hacia atrás tenemos también los datos, $300,000 en promedio. Ha subido $200,000 el salario mínimo de los jugadores de Grandes Ligas en el transcurso de 20 años. Sin embargo, el salario promedio de los jugadores en 2019 fue alrededor de $4.36 millones, casi 8 veces el valor del salario mínimo. Esta cifra está sesgada porque el hecho de que algunos ganan más, algunos ganan menos, y regularmente en un equipo hasta hace unos contratos, llámese el de Mike Trout, el de ahora el sonado de Fernando Tatis Jr., pero la mayoría de los contratos grandes son de pitchers que se llama más dinero. Históricamente así ha venido haciendo en la MLB, porque realmente el pitcher, aparte de todos que juegan un papel importante, el pitcher es un poco el que más, si podemos decir la palabra, se gasta, se trabaja durante un juego, ¿no? Todos trabajan igual en el equipo, pero el pitcher es el que más tiene desgaste, con 5 salidas seguidas, etcétera, aunque la mayoría de los jugadores puede llegar a hacer una temporada de 162 juegos, etcétera, ¿no? Pero bueno, en general los pitchers son los que reciben más dinero, ¿no? Se sabe que los jugadores, igual como lo comentábamos, reciben salarios por desempeño, por juego, por derechos, por merchandising. Cada contrato es diferente, pero en general, pues sí, los pitchers vuelvo al punto, los que tienen esa diferencia un poco, ¿no? Pero bueno, por esos sueldos que actualmente ya vemos en los Yankees el año pasado, $254 millones, y esa disparidad que tiene con un Miami, la MLB, al igual, para hacer un trato justo y demás, lo que hace la MLB es que pone un precio, se llama un impuesto de lujo. ¿Y qué pasa aquí? Que el impuesto de lujo se tiene que pagar a los equipos que superan el límite de 206 millones. Es decir, el año pasado, el inicio de temporada, cuando reportan los sueldos de los jugadores, el caso es que Yankees, Dodgers y Astros, según la gráfica que ponemos, debieron pagar ese impuesto de lujo. En 2019, ese impuesto de lujo más o menos se pagó alrededor de $14.34 millones de los equipos que se pasaron de ese tope de 206 millones de dólares que tiene como tope para hacerlo. Sí hay gran diferencia, porque en un promedio un jugador de Atléticos de Oakland, por ejemplo, recibe al año en promedio $2.06 millones, desde los sueldos básicos de un jugador de un novato hasta una figura. Y el equipo que más recibió en 2019 fue
Curiosamente, Gigantes de San Francisco con un promedio de $8 millones promedio de cada uno de los jugadores. Ni siquiera los Yankees, Gigantes de San Francisco. Por eso es que esa regla que tiene pocos años que la MLB la implementó, que es el impuesto de lujo, sí entra perfectamente para que los equipos no rompan esa parte, aunque sí lo hay. Sí lo hacen, por supuesto. Veamos la gráfica como está. La MLB es un gran negocio, es muchísimo gasto y ya lo hemos visto en sesiones anteriores, todo lo que percibe, ingresos de televisión y demás, las ligas de México hacia allá van, y esa es la idea, que generen ese negocio como lo hace MLB. Seguiremos con más cápsulas, igualmente por favor, si quieren algún tema en especial, aquí en las redes sociales.